Buenas, bienvenido y bienvenida a un nuevo vídeo en el canal de YouTube. Hoy vamos a hablar sobre el mito del cerebro y el ordenador. Y digo el mito porque así es como lo considera Francisco Mora, un doctor que yo admiro muchísimo, que es especialista en neurociencias y que habla muchísimo del mal uso que se está haciendo de este símil entre el cerebro y el ordenador. ¿Y por qué he decidido hacer un vídeo para hablar solo sobre esto? Porque mira, cuando quieres acudir a un proceso de hipnoterapia o los profesionales que vas a ver, te van a poner esta metáfora o te van a poner este símil y te van a decir que el proceso del cambio de la hipnoterapia es como en el ordenador, estamos cambiando unos programas para tener cambios. Y déjame que te diga que es la peor comparación que se puede hacer y en este vídeo te voy a explicar por qué no tienes que hacer esta comparación si eres profesional de la salud o del desarrollo personal y si eres paciente o cliente, por qué el profesional se equivoca cuando hace este símil. Pero antes de nada, simplemente de forma muy rápida y resumida, me voy a presentar. Mi nombre es Daniela Constantin, soy psicóloga, soy especialista en hipnosis ericksoniana, doy clases de hipnosis ericksoniana a profesionales de la salud, del desarrollo personal, también de autohipnosis y bueno, y varios programas y también hacemos terapia. Todo esto lo voy a dejar en la web para no entretenerme muchísimo con la presentación porque os la queréis saltar rápido. Y ahora sí, vamos al lío y vamos a ver por qué está mal esta comparación entre el cerebro y el ordenador. Fíjate, se están comparando dos procesos o dos cosas totalmente distintas. Tenemos por un lado un ordenador que es un objeto que tiene bastante rigidez, bastante estructura, y por otro lado tenemos el cerebro, que es un órgano que ha evolucionado durante millones de años. Así que claro, si yo comparo dos procesamientos tan diferentes, estoy bastante equivocada o puede ser que no haya entendido exactamente lo que hace cada una. ¿Cuándo podría comparar y hacer este símil? En el momento en el cual, imagínate, las dos cosas, por decirlo así, harían lo mismo, que es recibir información, procesar la información y emitir una respuesta. El ordenador, digamos que puede hacer esta función, aunque ahora con la inteligencia artificial ya veremos todos los cambios que hará, pero bueno, ahora estamos en 2023 y nos quedamos con la investigación y la información que tenemos hoy en día, pero no podemos decir esto sobre nuestro cerebro. No podemos decir que en el cerebro recibimos información, la procesamos y la emitimos de forma tan fácil. ¿Por qué? Porque básicamente este cerebro aprendió a lo largo de millones de años en base a ensayo-error, en base a la evolución y sobre todo en base a las emociones. Por lo tanto, el cerebro procesa muchísima información, tiene muchísimas emociones y hay una parte inconsciente que no podemos predecir. No podemos predecir jamás cuándo una persona puede llegar a tener una fobia o puede tener un insomnio, cuándo puede tener un bloqueo, cuándo puede tener una enfermedad autoinmune. Sí podemos hacernos una idea si vemos que tiene demasiado estrés, si vemos que tiene una alimentación equivocada o incluso si sabemos que tiene genética mala en la familia, pero no podemos decir a ciencia exacta. La resolución de estas problemáticas tampoco es tan fácil como en un ordenador. Como decía antes, el ordenador es una estructura más estática, más rígida, donde cierto es que introducimos unos ciertos programas. No voy a entrar en tecnicismos porque la verdad ni tengo idea, no soy programadora, no me dedico a esto, simplemente quiero utilizar como algo muy superficial para poder desmontar este mito que se está utilizando, que lo utilizan incluso compañeros míos y que tenemos que quitar un poquito esta comparación tan ridícula y dejar de explicarles a los pacientes que les introducimos unos programas a través de la hipnosis, los desprogramamos y resulta que a partir de ahí duermen, descansan, etc. Entonces, la hipnoterapia funciona, la hipnoterapia ericksoniana sobre todo es muy efectiva, pero no podemos decir que metemos unos programas en la cabeza de las personas porque así es como damos información errónea, creamos falsas expectativas y las personas luego empiezan a difundir una información errónea. Entonces funciona, pero funciona debido a un proceso mucho más complejo. Pero bueno, volviendo a este símil.
ordenador, cerebro. Entonces, si solo tomáramos una neurona de nuestro cerebro, la función que hace esta neurona, las conexiones sinápticas que tiene con las otras neuronas y todo lo que crea la neurona, ya podríamos decir que es un ordenador, ¿verdad? Pero claro, estamos hablando de una unidad súper pequeña y estoy hablando solo de una neurona y la relación que esta neurona tiene con las demás neuronas. Pero nuestro cerebro es mucho más que esto. Nuestro cerebro, este órgano, tiene un procesamiento inconsciente, como te decía, aprende a base de emociones, pero luego resulta que dentro del cerebro hay muchas otras estructuras que se encargan de las emociones, que se encargan del procesar la información, tenemos la ejecución, la toma de decisiones, etc. Entonces, claro, hasta hoy en día aún hay un montón de incógnitas y aún hay muchas dificultades para poder establecer con exactitud cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro sigue siendo una incógnita. Cierto es que ya se ha visto que hay terapias que funcionan mejor, que hay terapias que ayudan a desbloquear, a ayudar a las personas a dormir o a quitar una fobia, pero no porque implementamos un programa en la cabeza de la persona igual que en un ordenador y a partir de ahí se desprograma y tenemos el cerebro perfecto, igual que en el caso de un ordenador donde arreglamos algo. Así que es muy importante dejar de utilizar este símil, darnos cuenta que el cerebro es un órgano muy complejo, que aún hay muchas incógnitas, que aún hay muchos estudios que se están realizando, que hay un procesamiento inconsciente del cual no podemos saber con tanta facilidad. Lo que sí tenemos son teorías, son hipótesis y tenemos, cierto es, estudios científicos donde demuestra la eficacia de la hipnosis ericksoniana, pero repito, no porque yo meta una sugestión en la cabeza de la persona, sino que igualmente es una terapia en donde utilizo una serie de técnicas entre las cuales la hipnosis clásica o la hipnosis ericksoniana. Así que espero de corazón que te ayude este vídeo a entender y a desmontar este mito si es que lo utilizas o si lo has leído por ahí. Incluso te invito a que compartas conmigo qué opinas tú sobre esto. Si eres profesional de la salud, si haces hipnosis, cuéntame si utilizabas esta metáfora y si les decías a tus pacientes que simplemente desprogramamos los hipnoterapeutas y provocamos estas respuestas. A mí me ha ayudado muchísimo Francisco Mora, le doy las gracias porque de verdad es un doctor que admiro y que desmonta constantemente una serie de mitos y que me gustaría seguir explicándote en este canal acerca de ellos porque lógicamente tiene que ver con nuestra mente, con nuestro cerebro y de esta forma nos damos cuenta qué información leemos, qué es lo que procesamos y qué decisiones tomamos en base a esta información. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, espero que haya sido didáctico, recuerda dar me gusta, suscribirte al canal y por supuesto nos vemos en los comentarios, los contesto personalmente y me encanta leer vuestras opiniones. Hasta aquí, nos vemos en un próximo vídeo, hasta luego.